Bueno, ¿qué tal, queridos sufridores, queridas sufridoras? Bienvenidas una semana más a un nuevo capítulo de este nuestro podcast, Abro Melón, en el que pues hablamos un poquito de las cosas que se nos ocurren, ¿no? Sin necesariamente tener mucha idea de lo que estamos diciendo. Hoy, como no, una semana más, tengo aquí conmigo, bueno, ojalá, aquí a mi amigo Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar otra semana más aquí dando el callo, juntos. Como tiene que ser, como tiene que ser, reflexionando, dándole al coco y comentando cositas de las que no tenemos ni pajolera idea, que al final es de lo que trata, ¿no? Bueno, yo creo que podemos empezar directamente con el melón si quieres, ¿no? No sé si tienes algo que comentar, algo que quieras No, compartir con... no, ¿No? puedes darle, sí, ya quedamos. Pues venga, vamos a empezar. Yo creo, hoy el melón que voy a abrir no es, yo creo que de hecho, yo creo que es de los menos profundos que se han abierto en este podcast. No va a tratar sobre temas filosóficos complejos ni reflexiones extrañas que tengamos en nuestra cabeza ni nada de eso. Pero, y además, quiero intentar que tampoco sea muy largo para no aburrir al personal. Pero bueno, sin embargo, yo creo que puede ser interesante porque Qué bien además. te vendes, ¿eh? ¿Eh? Que qué bien te vendes. Claro, Que no claro. sea muy largo porque voy a aburrir a la gente, Bueno, yo lo hago por nuestros seguidores. que De moleste lo menos momento, posible. nadie se nos ha quejado de que sea aburrido, que No, igual es porque la gente es muy educada. eso es. La educación ante todo. Probable es que sea por eso, pero bueno. Yo desde que comentaste aquella semana que hay que levantarse y mirarse al espejo y decirse que uno es el mejor y todo eso, yo siempre me levanto diciendo, este podcast va a ser increíble, nos va a encantar a todo el Y mundo y lo vamos es, a y lo es. ganar. Y efectivamente lo es. A mí no me cabe la menor duda. Bueno, antes de empezar, quiero mencionar a mi pareja Noelia, porque en realidad este podcast se me ocurrió gracias a ella, a una reflexión que me hizo. Entonces, pues eso, quería mencionarla para que luego no me Shout diga que le robo que le robo las ideas ni cosas de esas. Es una referencia, ¿no? Como Eso es, bibliografía. efectivamente. Creo que es la primera vez que tenemos bibliografía, en uno de estos melones. Mira que cogemos cosas de internet y de libros y de cosas raras, pero es la primera vez que mencionamos a alguien de esta manera. Entonces, pues bueno, venga, vamos al lío ya directamente. Te voy a dar para empezar un dato. No sé si sabías que en España hace poco las mascotas superaron el número a los bebés, a los niños y a las niñas. No sé si lo sabías. Está buscando y según datos del 2024 hay aproximadamente ahora entre 6 y 7 millones de niños de menores de 14 años, ¿vale? Coge 14 años porque es más o menos así más o menos de media lo que suele vivir un perro, un Sí. gato. A ver, algunos viven menos, otros viven más, pero bueno, más o menos un valor más o menos estándar. Sin embargo, en 2024 había más de 15 millones de mascotas registradas, ¿vale? O sea, entre 6 y 7 millones de niños frente a 15 millones de mascotas registradas. ¿Y qué De incluye los, mascotas? ¿Qué, ¿Cómo? qué incluye mascotas? Iba a decir, o sea, solo en perros hay aproximadamente unos 10 millones Uh, y gatos prácticamente el resto registrado. Luego hay gente que es verdad que tiene, por ejemplo, gatos que encuentra en la calle que no los registra o que tiene animales, yo que sé, que no, pues peces, tortugas. Esos animales la verdad es que no sé si hay que registrarlos o no hay que registrarlos. imagino que eso te iba a decir. Es que si son peces, pues uno puede tener 20 peces en casa. Tampoco es. Claro, por eso. Pero Imagino. bueno, los datos eran eso, eran unos 10 millones de perros y más o menos el resto, de los otros 5 millones eran gatos, aproximadamente. Imagino que luego ahí habrá otras cosas, ¿no? Eh, y además es curioso porque a partir de la pandemia, o sea, el número es verdad que crecía antes de la pandemia, pero después de la pandemia como que crecía a un ritmo mucho mayor, ¿no? Que bueno, que eso es porque yo imagino que durante la pandemia pues la gente descubrió el apoyo emocional que una mascota te puede dar y todo eso. O sea, yo personalmente nunca he tenido una mascota. No sé si tú has tenido alguna vez alguna mascota, que yo sepa, Una no. tortuga tuve, pero vamos, tampoco es que eso me diese mucho apoyo emocional. ¿No? No, no. Pues yo Yo, personalmente tampoco he tenido nunca ninguna, aunque es verdad que siempre he querido tener mascota. Y yo recuerdo de pequeños que mi hermana y yo siempre estábamos dando la vara a mis padres, decíamos, queremos un perro, concretamente era perro lo que queríamos. Queremos un perro, y mis padres decían que no, que eso era una responsabilidad muy grande, que no nos íbamos a hacer cargo
de un perro, además siendo relativamente joven, ¿no? Porque a lo mejor esto sería cuando teníamos 14 años, bueno, cuando tenía yo 14 años, mi hermana pues 10, 11 años. Entonces como que nunca nos dejaron tener una mascota, ¿no? Y ahora es verdad que cuando me he hecho más mayor, me he ido creciendo y ahora tengo más responsabilidades, me he dado cuenta que creo que mis padres tenían bastante razón, ¿no? Porque ahora lo pienso y digo, joder, si yo tuviera que cuidar ahora mismo de un perro, yo no sé si sería capaz. Yo no sé si sería capaz de darle la vida que merece una mascota, ¿no? No sé si sería capaz de prestarle toda la atención que necesita, de cuidar a ese perro como lo necesita. No sé si O me sea, estoy explicando. sí, sí. O sea, yo también de pequeño igual. De mi hermano y yo, mis padres, además un perro igual. No, ni un gato, porque además los gatos me dan alergia. Entonces, pues además, ¿para qué voy a pedir un gato? Pero los perros, también los perros me dan alergia un poco, pero el perro le tengo más simpatía. Y sí que yo creo que sí que es verdad que, a ver, que en ese momento no estás preparado para, igual que tú ahora mismo a lo mejor no estás preparado para tener un perro. Pero yo me imagino que poco a poco sí que cogería rutina de darle de comer, de darle de beber, tener compañía y que él te dé compañía, no sé. O sea, Claro, que pero tampoco es tan difícil, quiero decir, que la cosa es aprenderlo poco a poco, ¿no? claro, pero por ejemplo hoy en mi casa estaba vacía, no había nadie. Entonces, sé que los perros muchas veces generan un apego ansioso y lo pasan mal cuando están solos y tal, y a eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, no, como que no me gustaría dejar a mi perro solo para irme a trabajar o no poder no tener tiempo para darle paseos largos, que muchas veces es lo que necesitan, o mantenerlos activos. O sea, es más Bueno, que nada por cuestión de tiempo y cuestión de horarios, por lo que no considero sí, sí, que... lo de horarios es difícil, que también conocemos gente que tiene perros y cuando éramos más jóvenes y salíamos todos los fines y eso, muchas veces era, hoy no puedo salir, que tengo el perro, me toca a mí el perro y tengo que sacarla a pasear a las 11 o a la hora que fuese. O se me ha puesto malo, y lo hemos tenido que llevar al veterinario, no sé qué, Sí, cosas así. sí, sí. Entonces, pues ahora como que eso no lo tenía en cuenta. Yo pensaba que tener un perro era simplemente, pues, lo sacabas a pasear, que meara y ya está. Y luego el resto, pues, se apañaba solo. Pero, o sea, ahora te vas dando cuenta de todos los cuidados que vienen por detrás y que son necesarios para cuidarlos. No se habla Pero bueno, del hecho de recoger las heces. O sea, del hecho de. Porque claro, la bolsa de plástico, tú metes la mano en una bolsa de plástico. Bueno, sí, si lo haces a pelo eres un fiera, pero yo creo que la mayoría de gente mete la mano por dentro de la bolsa de plástico y luego da la vuelta, ¿no? sí. Pero el Lo normal. calor, yo nunca lo he hecho, pero el calor se siente igual, ¿no? O sea, O sea, yo sí que lo he hecho alguna vez y es un poco desagradable. Porque yo, claro, yo tenía amigos que sabían que yo quería un perro, entonces me decían, sí, ¿quieres un perro? Mira, haz esto. Y tú metes la mano y que notas que hay cosa y que hay... claro, tiene enjundia, ¿no? Es como el tacto, el Sí, peso también, en plan. Lo tienes en la mano sí, y sí. lo puedes como medir, como mesar. Lo puedes pesar, no Sí. puedes sentirlo en tus manos. Sí, he visto, esto me lo acabas de recordar, he visto que hay como un cacharro al que tú le pones, es como un palo largo, ¿no? Y tú abajo le pones la bolsa y entonces cuando el perro va a hacer de vientre, tú le cuelas el palo debajo del culo y entonces el perro caga directamente en la bolsa. Que yo creo que es una solución muy buena. Lo que pasa es que tienes que hacer el ridículo ir con ese palo por la calle cuando pasas al perro. Y Es, que es, tiene, es pues, el- pues como caga en el palo y no en la claro, bolsa. tienes que hacer que enceste porque si no la puedes liar. Sí. Efectivamente, te caga ahí en el palo y tenemos un problema. Luego a fregarlo, no sé qué. Pero es lo que te digo, todo el rato las mascotas como que son responsabilidades. Mm, Ya sean más o menos importantes como limpiar un palo de mierda sí. o llevarlo al veterinario, pero siempre hay responsabilidades detrás. Pero bueno, o sea, esto en realidad se nos ha desviado un poco el melón porque yo no quería llevarlo por aquí. O sea, a mí lo que sí que he pensado alguna vez, y es por lo que te digo por lo que he mencionado a mi pareja, es por qué, o sea, por qué tenemos las mascotas que tenemos. O sea, por qué perros, por qué gatos, por qué unas ciertas especies de pájaros o unas ciertas especies de peces. O sea, ¿por qué no tenemos un bacalao? ¿Sabes qué te quiero decir? Pues no se puede tener una lubina de mascota en una pecera. Sí puedes tener un pez payaso. Es que una luna es muy Bueno, no, tonta, ¿eh?
puede tener en los peces payasos, la verdad. A ver, un animal acuático no tiene sentido, porque no es... Tiene que ser un animal mínimo terrestre o aéreo, ¿no? Porque no, Sí, claro, venga, vale. un Me delfín, parece bien, me parece. un delfín está guay, pero no le vas a tener un delfín en tu casa, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero Pero, tu vale, pregunta sí, es pero, ¿por qué un perro y no un sí, gorrino, por ejemplo? O un perro y no un chacal. claro. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué hay unas especies que sí que son nuestras mascotas, pero sin embargo otras que son relativamente parecidas, ¿no? De hecho, son de la misma familia, pueden ser perros o pueden ser felinos, ¿por qué no? Entonces me puse a investigar un poquito y entonces, o sea, lo que sí que todos sabemos es que no todos los animales son capaces de convivir con los seres humanos, ¿no? O Sí. sea, que ya el hecho de que un animal no sea capaz de convivir con un ser humano ya lo descarta completamente para ser una mascota, ¿no? Yo creo que hasta ahí todos podemos entenderlo. Eh, claro, entonces, si un animal es capaz de convivir con una persona, con un ser humano, entonces pasa a ser un animal potencialmente domesticable, ¿vale? Ujú. Eh, o sea, ser domesticable básicamente es tener una capacidad que es innata en realidad. O sea, no es algo adquirido, es algo innato, es algo genético. Para poder convivir en armonía con nosotros, ¿no? Y claro, hay algunos animales hay algunas condiciones que los animales tienen que cumplir para ser nuestras mascotas, ¿no? Esto más o menos está estudiado, o sea, no es algo que me haya sacado yo de la chistera ni nada de eso. Lo primero que el animal debe tener es un comportamiento social, ¿vale? O sea, debe estar acostumbrado a vivir en grupo, a vivir en sociedad, a vivir pues en manadas Claro. o en lo que corresponda. Y también es importante que tenga jerarquías sociales, ¿no? Porque de esa manera es capaz de reconocer que su dueño está en una posición jerárquica superior con respecto a él. O sea, vamos a dejar, con eso, claro, te pones así, te empiezas a descartar animales, ¿no? En plan, cada condición descarta un grupo animal. O sea, los reptiles, por ejemplo, son solitarios. No, Por ejemplo, no vas entonces a no, tener una ya serpiente. Bueno, la puedes tener, pero no es domesticada. Es que la tienes. esta, la tienes y la tienes que encerrar porque si la dejas suelta a lo mejor por la noche Sí, te pica y te mata o te estrangula o lo que sea. claro. Eso es. Y también el tema este del comportamiento social es importante porque les facilita establecer vínculos emocionales. Porque un animal solitario no está acostumbrado, o bueno, de hecho igual no tiene ni siquiera la capacidad de establecer vínculos emocionales con Ujú. otras especies, no lo sé. Pero por lo menos sé que, o sea, lo normal es que no está acostumbrado y que no sea capaz o que le cueste mucho establecer esos vínculos con sus dueños, ¿no? O incluso con otras mascotas ¿no? Del hogar. A mí Entonces, por eso, bueno, tú que lo has leído, el tema es, son vínculos emocionales, o sea, entiendo que los animales tienen emociones, pero el sentimiento que sí. tienen es emocional, o sea, por ejemplo, un perro, ¿el sentimiento que tiene su mascota es emocional o es más bien o jerárquico o útil, vamos, o simbiótico, en plan, No yo es, me junto a ti y tú me das de comer, o sea, me junto a ti porque me das de comer. claro. No, es emocional, es emocional. O sea, los perros sienten, yo diría que incluso amor o incluso devoción, ¿no? Porque sobre todo los perros, ¿no? Los perros es como que a mí me da la sensación de que ven a sus dueños como si fuesen prácticamente dioses. O sea, Sí. como... ¿Verdad que los gatos, por ejemplo, consideran, o esto por lo menos es lo que he leído, los gatos consideran que sus dueños son gatos grandes y torpes que son como muy poco válidos para el mundo. Entonces a un gato ve a su dueño como un bicho raro al que hay que cuidar, ¿no? Así es como nos ven. Y de hecho, por eso los gatos se preocupan, ¿no? Cuando salimos los gatos, igual que los perros, también sufren de ansiedad cuando el dueño se va de casa y se va a trabajar y se quedan solos. Pero porque ellos están preocupados porque para ellos somos súper torpes, no somos capaces de correr, de saltar, de cazar. Entonces dicen, joder, este tío se está yendo a la calle y se lo van a comer. Y no va a volver y ya no lo voy a volver a ver. O sea, los gatos Entonces eso, son, este cabrón, este se va a morir porque es un inútil, y los perros son más bien el que me quedo sin comer, ¿no? Que me quedo sin eso es. comer. Yo sin comer, efectivamente. Es algo así. Luego también, obviamente, deben tener, otra característica que tienen que cumplir es el tamaño, ¿no? O sea, tiene que tener un tamaño adecuado. O sea, tú puedes tener el animal más válido para vivir eh, en una casa, pero claro,
si tiene el tamaño de un elefante, Sí, justo es lo que o sea, estaba pensando, porque el elefante es social, el elefante tiene jerarquía, es inteligente, capaz de desarrollar emociones, eso pero es, a ver quién se mete un elefante en casa. claro, muy grande tiene que ser la casa para que te quepa, ¿no? Sí. Para hacerlo con una camita. Pues sí, el tamaño es algo importante porque al final son un integrante más de la familia y de la sociedad que tiene que encajar en ella, ¿no? Y un animal que es muy grande, pues eso, no puedes meter, ya no solo en la casa, o sea, si tú vas, ahora que por ejemplo que dejan pasar con mascotas a los centros comerciales, por ejemplo, por lo menos aquí en España muchos de ellos te dejan. Ujú. Y tú no puedes entrar con un elefante o con un rinoceronte en un centro comercial, ya solo por el tamaño tendrías que hacer accesos nuevos para ellos, sin tener en cuenta el resto ¿Cómo se llama de cosas. este, el que invadió en Roma, entró hasta Roma en elefante? El... Oh, El de... Aníbal era, no. No. Hubo un personaje histórico que creo que era cartaginense, que luchó contra los romanos y el tío se Sí. plantó en Roma con elefantes. O sea, ¿Tú dices el de la película de 300, el no, 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 rey... no, no. Bueno, sigue que El te lo elefante? busco. Búscalo, búscalo. Ahora tengo curiosidad. Porque yo sé que el personaje este de 300, el que era el malo, por así decirlo, que era como que iba rapado y tal, ese iba en elefante. Y el ejército iba en elefantes y tal, pero no sé si es una licencia que se tomó el director de la película para rodarla o Sí, es era... Aníbal es. Bueno, No sé quién es. va, ya Pues por... entró hasta el elefante hasta Roma. Sí, sí, sí. Cruzó los Alpes en elefante y claro, aquí le paraba. Claro. No, no es como si van con un tanque por la castellana ahora, a ver, Claro, a ver claro. si dispara, evidentemente. Bueno, siguiente característica también, que esta yo no habría caído. Los animales potencialmente domesticables deben crecer rápido y llegar pronto a la edad adulta. Ujú. Y esto porque de esta manera se reproducen antes y hacen falta menos años para ello. Entonces es más sencillo Domesticarlo. perpetuar en un entorno que a priori no es el de ellos. No sé si me explico. Pero ¿esto es necesario para? ¿Puedo repetirlo? Sí, por eso, porque, o sea, si tú tienes un animal que llega pronto a la edad adulta y que es capaz de reproducirse de manera sencilla, puedes perpetuarlo en un ambiente o en un ecosistema que no es el suyo, ¿no? De origen. Porque los perros no aparecieron Sí, sí, no. en esta sociedad. O sea, estaban los perros, estaban los humanos y en algún momento el humano domesticó al perro. Y el perro se adaptó a nuestra forma de vivir. Entonces es complicado si un animal, por ejemplo, los osos panda creo que tardan, o los elefantes tienen partos o sea, embarazos de 2 años creo que es. Entonces, claro, un animal que no está en su hábitat y que tiene periodos de gestación muy largos, como que es más difícil mantenerlos a lo largo del tiempo, perpetuar esa especie, ¿no? Esa especie doméstica. Porque como Sí, te digo, un animal doméstico es algo genético. Ahora entraremos en detalle. sí, eso que estaba pensando, que también es bueno para hacer ingeniería genética, de este es más rebelde, este no va a tener hijos, este que es más calmado, este es que va a tener hijos. Efectivamente. También es importante para eso, sí, sí. Y además en la antigüedad eso permitía como tener más, vamos a decir, mano de obra o más animales de trabajo, ¿no? Pues si tú tienes animales que se reproducen rápido, puedes tener más, de una manera más rápida y trabajar más. Entonces eso también hizo que los animales que se reproducen rápido se perpetuaran frente a otros que tuvieran Sí. unos periodos de gestación más largos o celos más separados en el tiempo, por ejemplo, que también ocurre. Luego también deben tener una dieta flexible, ¿no? No digo ser omnívoros, pero por lo menos poder adaptarse a la comida que típicamente tenemos nosotros disponibles, ¿no? Por ejemplo, los perros pueden comer pienso. No Ujú. es su dieta, están diseñados, pero pueden comerlo y sobreviven y tienen vidas plenas comiendo pienso, ¿no? Ahora le das un trozo de chocolate y adiós perro. Y te- y- pero podemos alimentarlo, o sea, no es un animal, por ejemplo, los koalas solo comen hojas de eucalipto, creo que es. Ujú.
¿De dónde sacas tú aquí? ¿Dónde vas a comprar una hoja de eucalipto para mantener un koala, sabes? ¿Dónde encuentras un koala aquí también? ¿Eh? ¿De dónde encuentras un koala aquí? Es más difícil Claro. eso. Imaginando que vas a Fauna y robas un koala o algo así, o a un zoo, luego ¿cómo lo alimentas? Si no, o sea, tú a un koala le das una lechuga y te la mete por el culo, básicamente. Sí. No la quieres, solo quiere eucalipto. Entonces, eso también es importante. Más cosas, a ver, que tengo por aquí apuntadas. También deben ser capaces de reproducirse en cautividad. Esto parece que no, pero es importante. Y tiene que ver con lo que habíamos dicho antes de crecer y llegar a la adulta pronto. Hay animales a los que les cuesta mucho reproducirse en situaciones de estrés, ¿no? En ambientes que no conocen. Por ejemplo, tenía que apuntar el oso panda. El oso panda es muy difícil mantenerlo porque son animales que en situaciones de estrés pierden el celo, no se reproducen directamente. No es que les cueste, es que directamente no se reproducen. Entonces, hay que tener entornos que les resulten muy familiares y que estén muy tranquilos para que puedan simplemente tener una cría en toda su vida. Entonces, esto a la larga es insostenible. Sí. Aparte de que un oso panda probablemente te arranque la cabeza de un manotazo, tampoco se reproduce todo lo rápido que sería necesario, ¿no? No está hecho para la supervivencia el oso panda. De hecho, era el oso panda el que sobrevive gracias al ser humano, que si no fuese por el ser humano se habría extinguido ya. Sí, Creo posiblemente. que era, Sí. creo que era el oso panda. Y luego también importante, lógicamente, que tengan un temperamento dócil, y no solo dócil, sino predecible. O sea, puede ser animales que se enfaden, como por ejemplo pasa con los gatos. Los gatos tienen un carácter fuerte, ¿no? Y se enfadan y son agresivos en muchas ocasiones, ¿no? Pero sabemos cuándo se ponen agresivos y cuándo no. Sí. Son predecibles. Entonces eso es importante, ¿no? Y que no reaccionen de manera desproporcionada o diferente dependiendo del animal ante un mismo estímulo. Puede ser que a lo mejor hay gatos que son más valientes y se atreven a inspeccionar más a un desconocido que entra en una casa, y hay otros que salgan corriendo y se meten debajo de la cama, ¿no? Pero para lo que es nuestra vida normal, mientras un gato no de repente no te salte a la cara y te la arranque simplemente por estar ahí, pues nos sirve, ¿no? Entonces, una vez hemos visto más o menos estos puntos, ¿no? De cuáles son las características que tienen que cumplir las especies de animales para ser domesticables, también me interesé por cómo es el proceso de domesticación de un animal, porque yo personalmente no lo conocía muy bien. No sabía en qué consistía, no sabía si simplemente si es lo mismo que entrenar un animal, es una cosa diferente. Y por lo visto no tiene nada que ver domesticar un animal con entrenarlo. O sea, para entrenar un animal, Se el tiene que animal ser ya lo tiene que mismo. ser, efectivamente. Entonces, el proceso de domesticación se puede dividir más o menos en 5 etapas, que a mí la verdad es que me han sorprendido bastante. La primera es que haya una atracción inicial, ¿no? Y no solo del ser humano, y no es una atracción inicial del ser humano hacia el animal, ¿no? No es que al humano le guste un animal y lo acoja, es al contrario, de hecho. Es el animal, o sea, son los animales normalmente los que se acercan al ser humano en busca de alimento, en busca de refugio, en busca de seguridad, cosas así, ¿no? Y somos nosotros los que decidimos si los aceptamos o no los aceptamos. Básicamente es eso. Pero me sorprende que haya sido como. O sea, yo pensaba que era del revés, que eran los humanos los que elegían al animal. Entonces, esa sería la primera etapa. La segunda es que haya una interacción regular, ¿no? Y que sea además de manera involuntaria. Es importante. ¿No? Que los humanos empiecen a interactuar más con los individuos de esa especie, que los cuiden, que les den alimento, como decía, ¿no? O sea, básicamente que el ser humano responda ante el acercamiento de esa especie que potencialmente domesticable, ¿no? Ujú. Claro, lógicamente, los individuos de la especie que se acercan más al ser humano, que son más cariñosos, más dóciles, pues son los que sobreviven, ¿no? Son los que prevalecen y son los que se reproducen. Y esto es importante para lo que vamos a hablar después, ¿no? Y luego ya viene un proceso que empieza a ser un poco más artificial, ¿vale? Porque ya viene luego el tema de la cría. La cría suele ser artificial, ¿no? O sea, aquí es donde el ser humano ya entra, actúa en la especie y empieza a cruzar los animales que son más aptos, por así decirlo, para ser domesticables. Aquí es cuando Pues como ya decía, empieza la decisión de te voy a domesticar, ¿no?
hasta ese Que momento ha muchas sido... veces, que muchas veces es algo orgánico, ¿no? Porque tú simplemente ves que viene un animal a ti, que es un animal cariñoso, le coges cariño, tal, luego viene otro, tal, y ellos mismos, por estar a tu alrededor, ya se reproducen entre ellos. No es que un ser humano coja dos especímenes, ¿no? Dos individuos de una especie, los meta en una habitación y espera a que se reproduzcan. Suele ser algo más, como más orgánico, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final está la mano del ser humano ahí y es el ser humano el que elige con quién se quede y con quién no. Entonces, por eso digo que empieza como un poco el proceso más artificial. Y ya por último, empiezan a aparecer los cambios adaptativos en la especie, ¿no? Porque las especies también se tienen que adaptar a ser domesticadas. Entonces, a lo largo de las generaciones, los individuos de las especies comienzan a reproducirse entre ellos, los individuos que son más domesticables, y empiezan a generar rasgos que son característicos, ¿vale? Estos rasgos están estudiados y se conoce como... O sea, la aparición de estos rasgos se conoce como síndrome de domesticación. O sea, básicamente, no sé si tú esto lo sabías, pero por ejemplo, un ejemplo de síndrome de domesticación es el tema de las orejas caídas en los animales. No sé si eso lo sabías. No. O sea, el hecho de que un perro tenga las orejas caídas es un rasgo adquirido una vez el animal es domesticado. Los perros salvajes, si tú te fijas, los animales salvajes en general, pero sobre todo los perros, pues las hienas, por ejemplo, ¿no? Que son primos o hermanos incluso de los perros, tienen todas las orejas puntiagudas hacia arriba. Sin embargo, los perros domésticos tienen las orejas caídas. Y eso es un rasgo, que eso no lo sabía, es un rasgo propio del síndrome de domesticación. Es por el hecho de que los perros han sido domesticados. O sea, que ser dócil, o sea, el hecho de acabar siendo dócil, de alguna manera te afecta en tu genética para que haga que se te caigan las orejas. Claro, es que no es el hecho de ser dócil, o sea, es el hecho de que tú vas cruzando animales que son fácilmente domesticables o que son potencialmente domesticables, lo que hace que vayan desarrollando, por así decirlo, rasgos que son de animal domesticado. O sea, es como que la especie va evolucionando hacia el animal doméstico. Sí, sí, pero me sorprende que haya un rasgo físico que caracterice al... O sea, un animal Sí, salvaje de uno doméstico. Me sorprende. O sea, no digo que sea... Obviamente, si se estudia es verdad, pero como que me ha sorprendido, como que no me lo esperaba. sí, sí, o sea, y hay más, ¿eh? Por ejemplo, tengo por aquí algún apuntado. También, por ejemplo, los perros adultos, o sea, los perros domésticos, perdón, muestran comportamientos infantiles incluso cuando son adultos. Sí. Juegan, el hecho de que un perro adulto juegue es una cosa de un animal doméstico. Los perros adultos salvajes no juegan, los lobos no juegan cuando son adultos, ni las hienas. Y lo mismo pasa con los felinos. O sea, ver un león jugando, un león adulto jugando es extraño, a no ser que esté en época de apareamiento o algo así. Es raro, es algo que es propio de los animales domésticos. La vocalización, que un animal adulto hable, bueno, emita sonidos para expresarse, es algo propio de los animales domésticos. Los animales no lo hacen nada más que pues, para marcar territorio o cosas así. Ujú. Pero para comunicarse no es algo que utilizan más el lenguaje corporal, ¿no? El color de los pelajes. El color del pelaje cambia también en los animales domésticos y evoluciona. Y hay un experimento curioso, voy a meter aquí otra referencia, que lo hizo un genetista que se llama Dmitry Balbaev o algo así. Imagino que será ruso o algo de eso. Es un genetista. Y él lo que hizo fue coger zorros y criarlos, ¿no? Entonces los crió de manera selectiva. Esto sí que de manera muy artificial, ¿no? Diciendo, estos son los más dóciles, pues a estos los cruzo y a estos no. Y al cabo de pocas generaciones, comenzaron a aparecer estos rasgos de síndrome de domesticación, ¿no? A los zorros, que los zorros, no sé si sabes que tienen las orejas muy Sí. puntiagudas, no sé si más o menos. Pues a los zorros se les empezó a caer las orejas al cabo de pocas generaciones, no muchas. Comenzaron a cambiar su pelaje, les empezaron a aparecer manchas blancas en el pelaje, empezaron a ser más tolerantes al humano, ¿no? Al principio, las primeras generaciones, aparecía el hombre este en donde estuvieran los animales y se escondían. Y luego, unas cuantas generaciones después, los animales como que al revés, iban hacia él, eran cariñosos, querían contacto físico con el dueño. Entonces, o sea, es un experimento curioso que demuestra que efectivamente el síndrome de domesticación este existe
y que es algo... Sí, de hecho, en Rusia hay zorros domésticos, ¿no? O sea, existe este tipo de animal que ha sido domesticado y que hay gente que la tiene en casa incluso. ¿En Rusia son zorros o son lobos? Ellos son zorros. ¿Son zorros? Pues puede ser. O sea, a lo mejor directamente ha salido de este experimento. Pues puede ser que sí. Porque es lo que te digo, o sea, este hombre lo que hizo fue criar zorros domésticos, Ujú. que es así como se hace. Pero claro, estos son procesos larguísimos, estamos hablando de miles de Claro. años. No sé si o sea, fue domesticado hace 15.000 años o algo así, y fue un proceso largo, Sí, un sí. proceso que tuvo muchas generaciones. Y también estaba buscando, porque esto claro, a raíz de esto a mí me generó curiosidad saber qué animales hemos sido, o qué especies hemos sido capaces de domesticar los seres humanos. A ver, Y esto hay un libro que se llama Armas, mola un huevo el nombre del libro, Armas, Gérmenes y Acero, se llama, que es de un biólogo y geógrafo que se llama Jared Diamond, ujú. que es un libro de... no es una novela, pero Un tiene un ensayo. título curioso. Sí, pero me parece que tiene un título bastante curioso, ¿no? Bastante como épico para ser un libro de, pues que ¿Cómo dices contenga que se llama? conocimiento que no se más. Y él lo que hacía, el hombre este en el libro era analizar tengo apuntado aquí, 140 especies de animales de más de 45 kilos, ¿vale? O sea que aquí hay que quitar conejos, por ejemplo, hay que quitar gatos, perros, peces, y creo que todos los animales eran además terrestres, que es lo que estaba diciendo tú, que no cuentan ni aves, si no me equivoco, ni peces, ni animales marinos. Y yo creo que, bueno, hay animales, no sé si más o menos sabrías darme un número de cuántas especies hemos sido capaces de domesticar. No Si tengo te ni puedo idea. dejar Me lo invento. ¿Cuántos has dicho invéntatelo. cuántos fue el total que investigó? 140 especies. Pues 50. 50 dices que hemos domesticado. Sí, Pues no, según él, son 14 vaya. las especies que hemos sido capaces. Es verdad que son especies amplias, o sea, que luego hay subespecies y cosas de estas, pero bueno, como los perros, ¿no? O sea, un perro al final luego hay un montón Sí. de subespecies de perro, pero Pero bueno, son razas y no especies y ya te metes ahí en temas más más, difíciles de sí, más distinguir. complicado, sí. Entonces, hay algunos que yo creo que todos nos imaginamos, por ejemplo, la vaca es un animal doméstico, en realidad está domesticado, la oveja, la cabra, el cerdo. Caballo, Luego hay caballo, eh, el camello también, mm, son animales más de trabajo. El búfalo de agua, que no sé exactamente qué subespecie de búfalo es, pero el búfalo de agua también es un animal de trabajo, el jack ujú. también. Pero luego hay algunos que yo no conozco. O sea, por ejemplo, hay uno que es Banten. No sé exactamente qué es eso. O uno que yo no sabía que era doméstico es el reno. O sea, sí sabía que era doméstico, pero no había caído. O sea, el reno en los países nórdicos y eso se utiliza Sí, sí, hay granjas de como, renos y cosas así, sí. sí, para tirar de trineos y como animal de trabajo también. Y el reno es un animal doméstico. Y luego la llama y la alpaca, que me hacen mucha gracia. También se consideran animales domésticos. ¿Son dos o cuenta como uno eso? No, la llama es uno y la alpaca es otro. Cuenta como dos especies diferentes. Aunque son similares, pero sí, se utilizan sobre todo en países de Latinoamérica Claro. como animal de trabajo y de transporte, la llama y la alpaca. Entonces, bueno, esto era así como datos curiosos, ¿no? Me pareció curioso que solo hubiésemos sido capaces de domesticar 14 especies, ¿no? Eso demuestra que lo difícil que es domesticar una especie y el tiempo que lleva y lo complicado que es que aparezca una especie que sea domesticable también, ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, los osos, como animales, cumplen los requisitos para ser domesticables. O sea, en Ujú. cuanto a social, jerarquía, lo que pasa es que, claro, a ver qué se puede domesticar un oso. El tamaño es el Claro, problema. el tamaño es el problema. El tamaño implica también la fuerza, ¿no? Porque Claro, claro. al final un gato que se enfada te pega un zarpazo y ya está, ¿no? Sí, se la devuelvo y gano yo, claro, pero sí, un oso no está tan claro. Un oso se enfade, te pega un zarpazo y no lo cuentas. Claro. Y peor si estás criando 10 osos, como se enfadan los 10, O si se enfadan entre ellos, sí. porque hay que tenerlos en comunidad y los osos al final son territoriales también. Y bueno, otra cosa que me ha dado curiosidad, no hay ningún primate que esté domesticado, que se considere domesticado. No, de hecho, creo que
no hay ni un solo animal, bueno, esto no tiene mucho que ver, pero bueno, de África no hay ningún animal. El camello es africano, ¿no? No, o sea, no se considera un animal africano. O sea, africano, o sea, sé que hay camellos en África, pero yo no sé si el origen del camello es africano o es asiático. Eso ya no tengo ni idea. O sea, sé que hay camellos en África porque al final el tema este de que pueden aguantar mucho tiempo sin beber agua, que pueden reservarla y tal, es bueno pues, para transportarse por el desierto, para zonas muy áridas, muy cálidas. Pero yo, si no me equivoco, el camello yo creo que igual es originario de Puede Asia. ser, Es que no estoy seguro. puede ser, no lo sé. Porque, por ejemplo, los Reyes Magos de Oriente van en camello y ¿De son de Oriente? Oriente, se supone. Pero bueno, no lo sé. O sea, es lo que ponía, lo que dice el libro, que ningún animal originario de África ha sido domesticado. O sea, si tu referencia es Los Reyes Magos de Oriente antes que el libro, A ver, la referencia principal es el libro, lo que pasa es que los Reyes Magos se me ha ocurrido ahora, ¿no? Pero bueno, y ya para ir terminando con el melón, me surge, a raíz de todo esto me surgió una duda, porque, o sea, si lo piensas todas las condiciones, o sea, tú has pensado, por ejemplo, en el oso, ¿no? sí. Es el que está bien de la caza, que más o menos cumple todos los requisitos necesarios para ser domesticable, ¿no? Sin embargo, o sea, a mí lo que se me viene a la cabeza es el propio ser humano. O sea, nosotros, si lo piensas, cumplimos todos los requisitos para ser domesticables, ¿no? O para ser domesticados. Entonces, esto, yo no sé tú cómo lo ves, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que si existiese, por ejemplo, una especie superior a nosotros, o si viniese de repente unos extraterrestres superiores en inteligencia, en fuerza, tal, ¿tú crees que serían capaces de domesticarnos? Yo creo que serían capaces. Lo que pasa es que, pues, las primeras generaciones a lo mejor seríamos territoriales, no podríamos de defensiva. Pero a la Mm. larga, a lo mejor sí que nos. O sea, a base de matar a todo el que esté en contra y quedarse solo con los que estén a favor, seguramente serían capaces de Claro. domesticarnos, sí. O sea, sería un proceso igual, ¿no? O sea, coger a los que son más dóciles o que te aceptan y reproducirlos y al resto, pues, Sí. dejarlos que se busquen la vida. Lo que pasa es que también el ser humano tenemos un raciocinio que no es comparable con otros animales domésticos. Entonces, Claro. eh, por ejemplo, al animal domesticado eh, ha crecido mucho más gracias al ser humano. Pero si vienen unos alienígenas, no va a haber más seres humanos necesariamente porque hay alienígenas que nos den de comer o que nos cuiden. Ujú, O sea, que si nos tendría que matar, quiero decir, que si nos dejan en nuestras anchas, pues estamos como estamos. ujú, Mientras que un perro, totalmente. pues un perro se tiene que buscar las habichuelas en el campo y no es tan fácil. Ujú. Pues sí. Pues fíjate que hay antropólogos y genetistas que no solo dicen que el ser humano es una especie domesticable, sino que es una especie domesticada ya. Y no solo domesticada, sino domesticada. O sea, nos hemos domesticado a nosotros mismos, ¿no? Porque si lo piensas, a lo largo de las generaciones, o sea, son como los seres humanos más agradables, los que tienen mejores habilidades sociales, los que son menos agresivos y más cooperativos. Ujú. Normalmente son los que se relacionan más, los que encuentran pareja de manera más sencilla y los que se reproducen más, básicamente, los que tienen más probabilidades de reproducirse, ¿no? Una persona agresiva, antipática y que no coopera y no se relaciona, pues es complicado que se pueda reproducir en Sí, nuestra sociedad. sí, sí. Y si una persona que es todo lo contrario, pues sí, pues es más fácil que se relacione, que conozca personas, ¿no? Que encuentren una pareja y que se reproduzca. Entonces, por eso dicen estos antropólogos y estos genetistas que el ser humano es una especie ya domesticada y además autodomesticada, ¿no? Y concretamente, estos genetistas se llaman, dos de los más importantes se llaman, son Brian Hart y Richard Wrangham. No sé cómo se pronuncia, o sea, es como hay un montón de consonantes todas juntas. Y ellos han explorado bastante en profundidad esta idea, ¿no? Y, y ellos incluso dicen que la selección, este proceso de autodomesticación del ser humano, ha cambiado, ha sido capaz de cambiar nuestra biología también. Al igual que ocurre con el experimento este de los zorros No, eso que está te claro. comentaba, Sí. ¿cómo se llama? De Dimitri Balbaev. Pues ellos dicen que lo más probable es que nuestra especie sea como es porque es doméstica.
respecto yo que sé, a los neandertales o otras especies de, Sí, que eran más musculados, más resistentes, menos sí, inteligentes, menos habilidosos. eso es, más territoriales, más agresivos. Ujú. Y como que es eso, que ha sido, gracias a este proceso de autodomesticación, hemos sido capaces de llegar a donde estamos, ¿no? Ha habido un proceso muy largo de evolución a raíz de esta selección natural, por así decirlo, que no es más que un proceso de domesticación del ser humano. Y nos hemos domesticado a nosotros mismos para vivir en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que estos investigadores, estos antropólogos proponen y defienden. Que a mí me parece una idea que es bastante, o sea, no me parece ninguna Sí, me parece estupidez. totalmente lógica. Estoy de acuerdo con ellos, sí. No, no me No podría ir tienes en nada más contra. que... No me podría ir en contra. O sea, no tengo nada que quitarle, porque es verdad. O sea, al final venimos de ser salvajes y hemos acabado teniendo una sociedad estable y, como dices tú, cooperativa, y eso ha sido autoimpuesto. Que lo quiera Claro, llamar domesticación o lo quiera llamar otra cosa, pues bueno. O sea, ya eso también es un poco de terminología, pero sí, desde luego que el paso del ser humano a vivir en una sociedad global y cooperativa es también ha producido cambios genéticos. claro. O por lo menos elecciones, ¿no? Sí, De genes más aptos para vivir en la sociedad y desaparición de genes que son menos aptos, ¿no? O sí. rasgos. Y pues bueno, pues este era más o menos el melón que quería abrir hoy, ¿no? Porque siempre me ha dado curiosidad este tema de por qué tenemos perros y gatos y no otros animales. Y lo quería investigar y yo creo que ha sido, este podcast es que es como para mí es la excusa perfecta para investigar cosas Sí. que, Y que me... todo esto de la genética también me parece curioso, o sea, los genetistas, porque es un trabajo que lleva un estudio de muchos, muchos años. O sea, quiero decir, el que crió zorros, pues a lo mejor estuvo 30 años criando Toda la vida, zorros para ver si sacaba algo así en razonamiento o no. claro. Que, Y por ejemplo, conseguir una camada lo suficientemente grande, una manada lo suficientemente grande de zorros domésticos como para poder decir, sí, pues mira, he conseguido sí. criar zorros domésticos. Y eso se sigue haciendo, o sea, no domesticando, pero se sigue haciendo y siguen saliendo nuevas razas de perro, que por ejemplo en Dinamarca se está criando ahora, que dicen que va a ser comercial dentro de no mucho. El perro este, el que tiene la cara chata, el pug, ¿cómo se llama? El carlino. Sí, Pues tiene una versión que es parecida, pero que tiene menos problemas, tanto de corazón, o porque tiene muchos, o sea, son problemas con los carlinos, tienen muchos problemas cardiovasculares. ujú, Pues tienen menos problemas de cardiovasculares y también menos problemas de respiratorios, porque les están haciendo crecer un poco el morro en la nariz. sí, Y pues seguimos haciendo que realmente son atrocidades genéticas, o sea, sí, es una selección natural, pero bueno, es una selección artificial, claro, totalmente. antinatural. Que en este caso es para bien, porque le estamos haciendo más saludables, pero es totalmente pues fuera de ser Dios. Sí, efectivamente. Es ingeniería genética también. Y Bueno, muy es interesante. lo que nos naturaliza, ¿no? Tenemos la capacidad de hacer estas cosas. Sí, sí, A mí me alivia que sea para, por lo menos para mejorar una especie, ¿no? Y hacerle la vida un poco más sencilla. Especie que no sea para hacer cosas extrañas, sí. experimentos También lo ha raros. habido, pero... Y lo hay, seguramente, pero sí. Pues nada, muy interesante. Vamos con Pues una paradita y volvemos en un minuto. en un minuto. Hasta ahora. Ahora. Y estamos ya de vuelta con vuestro podcast de confianza y vamos a empezar el segundo melón y vamos a empezar haciendo algo que se nos da muy bien, porque bueno, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo sé que esto se nos da muy bien, que es juzgar. Entonces, Sí se nos da bien, sí. que somos expertos. Sí. Eh, bueno, te voy a presentar lo que voy a hacer es como un ejercicio, o sea, es un ejemplo para lo que voy a hablar después.
te voy a presentar una situación de vida o una vida y tú me tienes que dar una nota. O sea, te voy a presentar un perfil de una vida y tú me tienes que decir cómo valoras esa vida, qué nota le das y, bueno, si quieres comentar Del algo 1 al 10. más, que no sea solo una nota, pero bueno. Entonces te voy a presentar a Juan, que, bueno, Juan es una persona que ha vivido una vida larga, ha vivido 80 años, o, bueno, vivió 80 años y bueno, desde el principio ha tenido una vida simple. En los estudios, pues no era el más brillante. Y con 16 años conoció a la que acabó siendo su pareja. Entonces, con 17 años tuvo su primer hijo. Bueno, dejó a su novia por entonces embarazada. Con lo cual tuvo que salir de los estudios, que tampoco es que se diesen muy bien, para empezar a trabajar. Y bueno, empezó su familia pronto y tuvo otro hijo más y siguió con su familia. Estuvo trabajando en trabajos pues no muy sofisticados. Estuvo trabajando en un supermercado hasta que en los 40 pues se divorció de su mujer. De, A los 30. a los 40 sí, a los 40 años. Bueno, Bueno, pues se separa. Él sigue teniendo una vida con muchos amigos porque es muy fiestero y le gusta pues, salir con sus amigos, estar en el bar, jugar a las cartas, o sea, en tradicional castellano. sí. Y bueno, pues sigue con su vida y a los 60 le detectan una enfermedad y esta enfermedad pues, le reduce mucho su calidad de vida, o sea, se pone enfermo, ya no puede salir tanto, ni puede disfrutar tanto, como que tiene que tener una vida más pausada y Sí, bueno, su calidad de vida da un bajón y se mantiene baja durante los siguientes 20 años hasta los 80 años que es cuando se muere. vale. Entonces, no sé, ¿qué nota le das a esta vida? ¿Cómo la valoras? Pero, o sea, la valoro en función de que Pues no de lo sé, divertida que es, ¿no? del 1 al De, 10, ¿te gustaría tenerla? ¿No te gustaría tenerla? No sé. O sea, ¿te gustaría que tu vida fuera así? no me gustaría que mi vida fuese así, la verdad. Y del 1 al 10, ¿qué Mm, nota le darías? A ver, es que es bastante, la verdad es que es bastante, una vida bastante estándar para cómo eran antes las cosas, yo creo. Yo lo veo una vida de, a lo mejor, un abuelo nuestro, sin lo del tema, pero el tema del divorcio es lo único que no me encaja un poco. Bueno, no hace Pero falta que dé mucha vuelta tampoco. Puedes dar una nota que como te venga en gana y ya está. No hace falta que dé mucha vuelta. yo le daría un 5 raspado. Aprobado, con 5 raspado. Entonces, Sí, el juego va de que te voy a presentar ahora otra vida, ¿vale? vale. Y vas a volver a valorarla. Bueno, o sea, esto es un estudio que se hizo también y en principio pues eran dos grupos de gente, unos que escuchaban una historia, la valoraban, otros que escuchaban otra historia, la valoraban y comparaban después del estudio. Tú vas a escuchar Vale. las dos historias, es lo que hay. Entonces, te presento a Ana. Eh, Ana siempre ha sido muy valorada por la gente que tenía alrededor, era muy inteligente desde pequeña y la verdad es que en la carrera, bueno, en los estudios, en la carrera se le dio genial. En la carrera estudió una ingeniería y conoció a su pareja allí. Y bueno, pues tuvo una vida feliz con él. Y al terminar la carrera, hizo un máster y bueno, lo terminó. Y estaba como con un poco pues, con el tema este de que la ingeniería, que bueno, sabía muchas cosas, pero no le satisfacía de todo. Y entonces decidió como orientarse y arriesgarse un poco con su propia compañía. Y entonces Ana creó una app y pues eso, empezó con la app, se casó, tuvo un hijo en este tiempo y lo que empezó siendo como un poco, pues una app pequeña que tenía pocos usuarios, acabó teniendo muchos usuarios, pues digamos miles o 10.000 usuarios y entonces acabó, después de un tiempo, cuando pasó un tiempo, pues vivía de esa app, la mejoraba, la desarrollaba, creó una empresa, fue la jefa de la empresa durante un tiempo, se empezó a desarrollar cada vez más, pero claro, esta empresa pues tenía un límite porque pues no tenía mucho presupuesto. Entonces Ya. fue a venderlo a una compañía más grande, fue allí, tuvo una reunión con la empresa, lo consiguió, lo vendió, bueno, consiguió que le subvencionasen, no lo vendió la app. Entonces consiguió un puesto más alto y siguió con su app y a los 40 años tuvo un accidente y de coche y falleció. A Entonces, los 40. a los 40, ¿cómo valoras esta vida?
Uf. Es que lo de que muriera con 40 años es una putada. Pero es que, claro, es complicado valorarlo porque, o sea, me parece una vida bastante guay en el sentido que eso, que se ha formado, que ha estudiado, tal, no sé qué, se ha lanzado con sus propios proyectos, con las cosas que quería. O sea, le daría más nota que a Juan se llamaba, ¿no? Sí, creo que sí. Le daría más nota que al viejo fiestero. Vale, Le daría un 7 8 un 8 venga, vamos a darle un 8. vale. Porque se atrevió con su propia empresa y y quiso cumplir su sueño, por así decirlo. Vale, o sea, lo normal, la gente que nos escucha, si quiere puede hacer la prueba, si le pregunta a dos personas distintas para que no sepan, o sea, porque a ti te cuentan las dos historias, pero si preguntas a dos personas, una le cuentas una historia y a otra le cuentas otra, y le preguntas la nota, lo normal es que como tú has hecho, le des más nota a Ana que a Juan, por su vida. Sí, Pero sin embargo es curioso, ¿no? Porque Juan realmente tiene una vida de 80 años, tiene dos hijos, o sea, a lo mejor ha viajado mucho o a lo mejor ha viajado poco, no lo sabes. A lo mejor en su época después del divorcio ha disfrutado mucho con sus amigos. Y Ana, lo que sabes es que ha trabajado mucho, ha sacado adelante su empresa, pero no sabes cómo le ha ido con su pareja, no sabes cómo le ha ido su día a día. O sea, y además ha muerto con 40 años, que también el tiempo es un factor importante, ¿no? sí. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué crees que has valorado más mejor una vida de 40 años que una de 80? A ver, a mí lo que me de Ana es el hecho de eso, de lo que te comentaba, que como que se atreviera con su empresa, con su proyecto, Claro, ¿sabes? Que tuviera un proyecto que tuviera el coraje de llevarlo a cabo y que pero dejara lo que y lo que se había formado para ello. a lo que voy es que estas vidas, o sea, claro, así es como nosotros valoramos la vida, pero estas vidas te estoy contando de por encima, pero no Claro. tenemos contexto de cómo es el día a día de esa vida. Igual que si tú lo piensas, cuando piensas en el instituto, no tienes el contexto de lo que era el día a día del instituto, sino que tienes una idea así como un mezclum de todo lo que ha pasado y de... Sí, Bueno, pues efectivamente el ser humano valora los momentos, experiencias en base a dos cosas, que en este caso, en esta historia, las he exagerado. La primera es, bueno, esto es un efecto que se llama el efecto, en inglés lo llaman peak end, en español pico final, porque lo que valoramos realmente de una experiencia, de una memoria, es el pico de mayor intensidad de esa memoria, que en este caso es la felicidad, el éxito, que es el caso de que sí. Ana tiene una empresa exitosa, y luego el momento final, los momentos finales de esa historia. Entonces, claro, te he contado que Juan estuvo 20 años enfermo, lo cual hace que sus momentos finales de alguna manera sean un bajón, frente a Ana que acaba de vender su empresa. Entonces, bueno, este concepto, el de Piquen, es algo psicológico, es un concepto formulada por Barbara Fredrickson y Daniel Kahneman, creo, porque no sé si lo he pronunciado bien. Hostia, vaya nombres. Y, y básicamente, pues eso, lo que dicen es que nosotros como humanos creamos una valoración que es como poner una nota sobre lo global, ¿no? Sí. Y las dos cosas que más se valoran en esa nota global es el final y el pico. Entonces, Y ya está. Y esto como que pasa por alto. ¿cómo, perdona? El resto pasan por alto. Eso es, eso es. Entonces, la duración no se valora tanto como el pico, por ejemplo. Ya. O sea, si todo es muy bueno pero estable, en plan un 7 estable, lo valoras menos que algo que ha sido un 10 estable y un 5 el resto de días. O sea, un 10 Claro. puntual y 5 todos los días. Entonces, bueno, aquí hicieron un experimento, o sea, tienen un paper, un artículo que se lo llaman, es en inglés, pero claro, pero es cuanto más dolor, o sea, es como cuando el tener más dolor es mejor que tener menos. Entonces, ellos Mm, separan dos grupos de personas y les hacen dos experimentos. Y bueno, le dan una motivación económica para hacerlo, lo que sea. Entonces, lo que ujú. hacen es meten la mano de la persona en un agua que está con cubos de hielo,
digamos que está a 5 grados, por ejemplo, durante 60 segundos. Eso es un grupo. Y el otro mete la mano de agua durante 60 segundos en este que está en 5, el agua que está a 5 grados, y después la sacan y la meten en otro cubo que está a 10 durante 30 segundos. Y entonces, Ujú. al terminar el experimento, le preguntan cómo lo han sentido y que si lo repetirían. Y el hecho es que, los que están en 90 segundos, o sea, 60 segundos más 30, son Sí. le dan mejor nota y son más propensos a repetirlo que los que se quedan solo 60 segundos. O sea, O sea, el segundo grupo lo repite más que el primero. a pesar de pasar más dolor, como el final es más Ya. suave, tiene una percepción del dolor más diluida, por así decirlo. Por lo que has dicho tú del piqué, ¿no? Porque te fijas en el pico y en el final, Sí. sobre todo. Y aquí el pico es el mismo, pero el final es distinto. Claro. Entonces, otro ejemplo, este me ha parecido curioso, son las colonoscopias. Hicieron un estudio preguntando a la gente que qué sentía de una colonoscopia y lo que se descubrió es que, bueno, la colonoscopia es muy incómoda y es dolorosa, pero Sí. hicieron como una especie de, no lo llamaría placebo, pero podríamos llamarlo placebo, donde dejaban el tubo, después de la colonoscopia, dejaban el tubo dentro, haciendo como si estuviesen haciendo algo durante 3 minutos, pero prácticamente estaba quieto. Entonces, Ujú. la persona sentía incomodidad, pero no sentía dolor. Entonces, al grupo de personas a las que le dejaron el tubo durante 3 minutos quieto al final de la colonoscopia, dieron una mucho mejor nota de la experiencia global que a los que le habían hecho la colonoscopia y se lo habían sacado y ya está. De nuevo por O esto, sea, porque el final era incómodo pero no doloroso, mientras que los picos eran los mismos, el final era más suave. pero, vale, entiendo. Independientemente de la duración, claro, es que es súper curioso. Porque los otros han sufrido más, o sea, han sufrido durante más tiempo. El mismo, o sea, claro, por los 3 minutos estos han sufrido antes, o sea, el sufrimiento doloroso es el mismo. Y esos 3 minutos extra es un poco más de sufrimiento, sí. Es un poco más de sufrimiento, que no es mucho porque, según dices, o sea, nunca me he hecho una colonoscopia, pero vamos. Debe ser, debe ser incómodo tener algo ahí. Sí, en España, según tengo entendido, puede que hasta que te duerman. O sea, puedes pedir que te duerman. O sea, que es incómodo. Pero si esos tres Sí, últimos minutos te dan literalmente un poco menos por culo, eh, es mejor para ti, te quedas más contento. anda. Pues nada, voy a pedir que hagan eso. La próxima vez cuando me hago una colonoscopia, le digo, no me duermas, pero déjame ese metido en el tubo en el culo un ratito. Que así luego quiero repetir. Y bueno, claro, aquí hay dos cosas que afectan a pues al pico y el final. Pues hay dos motivos por el que nosotros recordamos así. Son dos Sí, egos, claramente, porque obviamente pues sabemos que tener el palo en el tubo en el culo 3 minutos menos es mejor, pero... Entonces hay claro. dos egos. El primero es el que tiene que ver con el pico, que es el de las emociones. Cuando Ujú. un pico llega a ser tan intenso que de verdad provoca una emoción, tanto como dolor como con pasión o amor o lo que sea, cuando llegas a ese Sí, pico tan intenso, pues tener esa emoción, haber solo pasado por esa emoción, hace que el resto sea, pues claro, te ves sesgado. O sea, por como que se ejemplo, atenúa es de recordarlas o algo así, o que no le presté tanta claro, atención. claro, te centras en esa emoción intensa y te olvidas un poco del global. Que eso Ya. también, por ejemplo, explica las relaciones abusivas. Que, claro, el global es muchos momentos malos, pero los picos de intensidad de amor, por así decirlo, Ujú. son muy intensos también. Como muchas otras Claro. relaciones, no digo que sean más intensos necesariamente, pero como que son intensos. Entonces hay Sí. gente que cuando acaba una relación así, tóxica, acaba diciendo, "Mm, pero lo que yo le quería, claro, le querías en los picos, pero no en el global. O sea, a lo mejor le estabas odiando Mal era una mierda, pero había momentos que eran muy buenos. Eso es, eso es, Tan solo en eso y el resto como que queda un poco atenuado eso es. o tapado. Ya, ya, ya. En- ¿Y y, eso y, es totalmente independiente del tiempo o hay un punto a partir del cual... eh, sí, o Eso no me sea, interesa. por ejemplo, también se habla de las vacaciones. También le llaman a este efecto el duration neglect. Y una cosa que Ujú. se ha demostrado es que si tú te vas de vacaciones 3 días o si te vas una semana, realmente a tu pérdida de estrés y tu, pues sí, tu percepción de las vacaciones
esta diferencia de días no afecta mucho. Claro. O sea que al final lo que importa es cómo acaba el último día y sobre todo cuál ha sido las 24, le decían las 24 horas más calmadas o más bonitas o más buenas. Eso es lo que realmente valoras para saber cuánto de bueno es una vacación. Ujú. Entonces, bueno, las próximas vacaciones que hagamos juntos nos motivamos y hacemos 24 horas de la hostia, si te Y parece, luego, y luego ya mierda. 3 días de absoluta mierda y 24 horas de gozo. me parece bien, porque así lo recordaremos con mucho cariño, ¿no? Resacón en Las Vegas, pero Eso es. me parece bien, sí. Y bueno, el otro sesgo, que también es este es más obvio, es el de lo reciente. Eh, cuanto más Sí, menos hacia atrás tengas que mirar, más presente lo tienes, está claro. claro. Entonces, pues, si piensas algo que ha terminado hace un mes y ha durado 5 años, pues lo que ha pasado hace 2 meses lo tienes más presente que lo que has pasado hace 4. Eso es obvio. Claro, Entonces, bueno, sí. por Y ese... además se acentúa a medida que se alarga el tiempo, ¿no? De esa experiencia. Claro, claro, Imagino. claro, O sea, con uno de 5 años te pasa, imagínate con un periodo de 20 años. claro, Una relación de 20 años de estas que decías tú de altos y bajos, ¿no? claro. O En sea, eso si tu experiencia, por ejemplo, con las vacaciones es de 12 horas o 10, no hay tanta diferencia. O sea, quiero decir, ahí no pasa nada. Son muy pocas horas. Ya me refiero claro. a un periodo de, pues eso. Si son 5 meses, pues por ejemplo, con mi doctorado, pues yo he estado 3 años y seguramente lo recuerde en mis éxitos y en cómo voy a acabar el doctorado, que espero que acabe teniendo la tesis, y entonces estaré contento. Eso va a ser lo que O sea, recuerde igual. ¿Perdona? que será una experiencia maravillosa, por el que se le Sí, cueste. sí, lo recordaré con cariño, sí. Ujú. Y tú seguramente el tuyo sepas que has sufrido mucho, pero de alguna manera también lo te recuerdas con cariño. Por tus Claro, o sea, yo éxitos, he sufrido mucho, pero no te sé, por ejemplo, decir ejemplos de momentos. O sea, a ver, sí que sé, lo que pasa es que es complicado acordarme de ejemplos en los que lo haya pasado mal, pero sé que los ha habido. No sí, sé si me claro, claro, explico. muchos. Momentos de mucho estrés, momentos de mucho agobio, de, de, de pensar que no, que no soy capaz, que tal. Pero ahora mismo no te sé decir, pues mira, este año, ese el primer año, en no sé qué momento lo pasé mal. Pero por ejemplo, ¿te acuerdas de tu primer paper? Por ejemplo, el primero que publicaste. Sí, claro que me acuerdo. Y del proceso entero de publicarlo, de que si lo envías, te lo revisan, lo vuelves a enviar, te lo vuelven a revisar. De la felicidad que te digan que sí y de... O sea, Sí, eso es un me acuerdo pico, perfecto, un éxito de tu... que eso lo vas a recordar y cuando pienses en el doctorado, eso lo tienes muy presente, claro. efectivamente. Sí, Bueno, pero es verdad que me acuerdo de momentos positivos, me acuerdo de muchos concretos, pero momentos de negativos como que es algo borroso en mi mente. Es como que sé que ha habido, pero no sé decir en qué momento exacto. claro, eso también tiene que ver con este, no sé, llámalo característica que tiene el cerebro de para que podamos convivir con nosotros mismos, los momentos Sí, traumáticos los olvidamos o sí. no los tenemos tan en cuenta. Ujú. Es verdad, eso me gusta del cerebro, Sí. la verdad. O Me sea, parece luego, una buena herramienta. luego está el típico pensamiento a las 12 de la noche que dices, cuando hablé con aquel desconocido en la caja y le dije gracias mamá. Cuando se lo deja a la profe, ¿no? Sí, pues, o sea, pero en general los momentos traumáticos solemos como, o los momentos más duros solemos como olvidarlos o recordarlos menos. Eso es. Como que están en el subconsciente, yo creo que no se van, pero no aparecen Sí, de manera habitual sí. en el pensamiento. Lo cual mucha gente dice que como que esto ya es otro melón, pero mucha gente dice que como que no vives en paz hasta que no lo recuerdas y lo solucionas, pero yo creo que es como una... Para mí es algo guay. El hecho de que... Pues claro, me acuerdo de qué pasó, pero el hecho de tenerlo ahí debajo del cajón, debajo de la moqueta, como que Sí, es algo guay. es como Sí, no tener para qué vas a enfrentarte a eso si lo puedes tener ahí escondido y ya está. eso es. Y además suelen ser gilipolleces, porque es eso lo que dices tú, es como cuando le dices igualmente a un camarero cuando te dice que aproveche. Cosas así, que es como, bueno, Cuando te soy dice, idiota ya.
te venden una entrada para ver un espectáculo y te dicen, pasarlo bien. Y le dices, y tú también. Claro. Que no. Bueno, muchas gracias. Le tienes que invitar. Bueno, volviendo al tema este, claro, no sé si te das cuenta que cada vez que presento algo psicológico, siempre, siempre, siempre se aplica una cosa, al final, ¿El qué? a los negocios. Con cada rasgo psicológico que presento, hay una aplicación a un negocio que intenta aprovecharlo. Si te has fijado. La pasta, ¿no? A Con sacar cada pasta. ses. Ya. El ser humano Sí, es es verdad. así, vamos a explotarle. Claro. Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen es el tema de esta atención al cliente. Sí. Es curioso, pero atención al cliente, normalmente el servicio no suele ser muy bueno. Ujú. Pero siempre antes de colgarte, te dicen, ¿deseas algo más? ¿Qué te ha parecido? Espero que tengas buen día. O sea, como que son muy amables llegando al final de la Sí, conversación. Porque saben que esos segundos son los que van a valorar la nota de la conversación. claro. Entonces, si te dicen, venga, hasta luego, pues mal. Pero ese pico de amabilidad como que te genera simpatía hacia la empresa. Ya, y luego terminas de hablar y dices, joder, qué majo, o qué Eso es. maja. No te ha Ya, ya. solucionado Aunque te nada, haya, pero qué majo. que no te hayan dado de baja en la línea del móvil o lo que sea. Eso es. Ha hecho su Ya. trabajo, qué majo. ¿No? Me ha tratado como, si, como un ser humano. Por ejemplo, había muchos más ejemplos, pero otro que me pareció curioso es el tema del precio. Entonces, lo que dicen es que, claro, el precio pues varía, suele subir y varía. Y muchas empresas lo que Sí, hacen, que es algo arriesgado, es subir el precio, generar un pico como muy alto en algún momento de una cosa y sí, luego arbitrariamente bajarlo o sea, bueno, pues imagínate que está creciendo normalmente, hacen un pico, lo van a bajar en la tendencia en que estaba y por el hecho de haber hecho el pico, este ujú, pico de precio nos llama mucho la atención y reevaluamos el valor, volviendo al tema que hablaste tú, el valor que tiene con el claro. pensamiento del precio pico. Entonces son capaces pues te la cuelan. Como lo has visto por el aceite, como lo hemos visto por 15 euros durante una semana de locura, si ya lo ves a Sí, 10 euros, pues ya no te parece tan loco. ya. O sea, eso pasa mucho con la gasolina, que tú la ves a 1,40 ahora o a 1,30 y pico en donde el 8 yo está incluso más barata, creo. Pero si tú la ves a 1,40, 1,50 y dices, joder, qué bien de precio está la gasolina, pero no nos acordamos que hace 5 años estaba a menos de 1 euro. Sí, tal El cual. COVID y todo. Pero por Ya. eso, como llegó al 1,80, 1,90, pues Ahora está barata, ahora porque está está a barata, 30 claro. barata. Que sí que dicen que con esto es una estrategia de marketing arriesgada. Porque también Sí, la gente puede pensar, estos son unos gilipollas y A, se creen que soy tonto, o B, se han subido a la parra y se creen que vale más de lo que vale. Pero claro. que hay muchas veces que funciona. Sí, Entonces, sí. también se hace, por ejemplo, en los supermercados otra vez con el tema este de la subida de impuestos, pues te clavan o la bajada de impuestos. Se mantiene el precio o porque el valor que tenía no cambia, entonces gano yo más porque se ha bajado el impuesto. O si sube el impuesto, te lo Claro. subo por dos, el precio. Ujú. Bueno, Ya. Es que y me llama la atención como todas estas, o sea, la psicología parece que no, pero es súper importante, ¿no? Está presente en un montón de ámbitos de nuestra vida. sí, Todo el mundo se aprovecha psicológicamente, o sea, es constante. O, por ejemplo, la gente que también que es capaz de identificar los sentimientos o los pensamientos de una persona con su lenguaje corporal o también... No, o sea, me da como incluso miedo. o sea, en Saber cuanto a que... empresa, una cosa que estaba pensando yo es que si yo fuese una empresa, o sea, si yo fuese el líder de una empresa, contrataría un grupo de psicólogos. O sea, aunque mi empresa no tenga nada que ver con ello, pero para saber, oye, ¿cómo le puedo colar esto a la gente? Claro. ¿Cuál Dime es la...? trucos, ¿no? Sí, sí. Expertos en conducta humana que sepan. Pero es que a ti no te da miedo, o sea, yo me siento como súper vulnerable cada vez que.
que hablas de una cosa de estas. Es como que me pueden controlar y sin yo darme cuenta, jugar con mi percepción, con mis sensaciones, con mi forma subjetiva de ver el mundo, ¿no? Somos totalmente vulnerables, sí. Y, por ejemplo, sí, o sea, hay muchas empresas que se han aprovechado de eso. Amazon, por ejemplo, sé que durante una época estuvo experimentando con cuál era el color de su web o el diseño, sí, el color de cada botón que provocaba más clics y más ventas. Ya, O sea, hasta con eso están experimentando con tu psicología, con tu manera de percibir el mundo. ya. O sea Joder. que somos muy vulnerables totalmente hacia las empresas, sí. Ujú. Pero también por eso también es interesante o importante sacar estos temas, para Sí, conocerlos y saber, oye, pues a lo mejor por aquí me están mangoneando. por lo menos que sepas más o menos que te suene, ¿no? Y que sepas reconocerlo. Sí, seguramente no la cuelen, pero a lo mejor no te la cuelan 3 veces, si lo sabes ya. Totalmente, totalmente. Sí, es que hay que tener mucho cuidado, pero es que hay tantas cosas, tantos trucos, tantos recovecos donde se pueden meter que al final no es imposible, yo creo, controlarlos todos. Sí. Incluso yo creo que a los propios expertos en esto se les tiene que escapar cosas. Tiene que haber cosas que no tengan en cuenta. A mí una que me gusta también mucho es la falacia de la elección, o sea, el sesgo este de la elección. De Que la- sí, que imagínate si te digo, te doy a elegir, ¿qué prefieres? ¿Una Coca-Cola o una Pepsi? Yo, a mí personalmente, últimamente me gusta más la Pepsi. Se voy a elegir Pepsi. No sé Bueno, si te he jodido. no, no. El tema es que no has elegido no coger ninguna. Porque como has tenido elección, ya era o A o B. Pero se te, Ah, se, se te nubla el camino C, que es no elegir ninguna. claro. Ah, Y eso seguramente no lo hacen. Eso sí que nos la cuelan por todos lados. O sea, sí, un rato. que es como, ¿te cobro 100 euros ahora o 50 euros mañana? Pues 50 euros mañana. Eso me pasa a mí a veces con gente cuando voy a un restaurante a comer, por ejemplo, hay el menú del día, que te dicen tienes que elegir un primero, un segundo y un postre y una bebida. Y está la opción de solo tomarte un primero o solo tomarte un segundo, que te sale más barato. Pero la gente como que por el hecho de que te dan a elegir, es verdad que eliges y luego no lo quieres. Y te estás Sí, gastando a lo mejor 4 euros más en una comida que no quieres. sí, sí. Y Simplemente dicen. porque en tu sitio puedes no elegir primero o no elegir segundo. Y esto dicen que es muy efectivo con los niños también. Que le dices, ¿qué prefieres comer, espinacas o brócoli? Y te dicen brócoli. Pues si luego no le gusta, pero si lo has elegido tú, ¿pero qué me estás contando? O sea, Claro. Y no se dan cuenta sí, de que pueden elegir hamburguesa o nada, claro, o ninguna de las. claro. Bueno, eh, ya para terminar un poco el melón, quería volver a esto del duration neglect, lo que nos olvidamos de la duración de las cosas. Ujú. Y quería decir que, como dice el dicho, a ver, la reflexión es un poco que frente a la memoria, ¿qué importa lo que dura algo mientras sea bueno, ¿no? Que esto es eh, lo breve es y bueno, 2 veces bueno. Efectivamente. Y eso es lo que es este podcast, que es muy bueno y se está terminando ahora. Macho. No me lo voy a creer, ¿eh? ¿Eh? Que somos los mejores. ¿Cómo? Al final me voy a creer que somos los Sí, mejores. sí, sí. Y se está terminando. Así que con esta reflexión nos despedimos Efectivamente. y nos Hasta vemos la la semana que semana. viene. Efectivamente. Con más melones, mejores que los de hoy, pero peores que los de la semana que viene. Eso Eso seguro. es. Bueno, pues nada, hasta luego. Hasta luego.